Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y plaguicidas? Bienvenidas, alumnas y alumnos, a esta sesión de la asignatura de Ciencias Químicas. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa, en donde seguiremos aprendiendo del mundo de la ciencia. Mi nombre es Deyanira Cano Paulino. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Lamentablemente, la emergencia sanitaria no ha terminado. Cuídense mucho, quédense en casa en la medida de lo posible. Y si es indispensable salir, usen cubrebocas. Lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, nos gustaría compartir con ustedes una frase de la bióloga y escritora Rachel Louise Carson. El mundo de los niños es fresco y nuevo y precioso, lleno de asombro y emoción. Es una lástima que para la mayoría de nosotros esa mirada clara, que es un verdadero instinto para lo que es bello y que inspira admiración, se debilite e incluso se pierda antes de hacernos adultos. Nunca pierdan esa curiosidad y capacidad de asombro. El propósito de esta sesión es evaluar procesos y productos. Para este fin, tomaremos en cuenta su efectividad, durabilidad y beneficio social. También analizaremos la relación de su costo con el impacto ambiental. Reflexionaremos sobre los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y plaguicidas. También sobre la importancia del trabajo por proyectos para integrar, ordenar y presentar los saberes químicos aprendidos hasta ahora. Finalmente, revisaremos la relevancia de la obra de Rachel Carson, la promoción de políticas y conductas para cuidar el ambiente a través de la elaboración de un proyecto ciudadano. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surgieran al resolver los planteamientos de esta sesión en su bitácora científica. Para resolver las preguntas respecto a los beneficios y riesgos en el uso de fertilizantes y plaguicidas, deben reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y desarrollar las actividades planteadas en este proyecto. Además, pueden consultar con su maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Químicas. No hay nada que nos guste más que ayudar a nuestras alumnas y alumnos. Cuéntenos sus dudas. ¿Sabían que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, es un órgano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya función es evitar la introducción al país de plagas y enfermedades que afecten nuestro sector agroalimentario, además de proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas, enfermedades, y también regula y promueve la aplicación, certificación y reducción de riesgos de la contaminación de alimentos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de Ciencias con énfasis en Química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Recuerden que es su bitácora científica. En sesiones anteriores hemos recomendado el consumo abundante de frutas y verduras, así como cereales y leguminosas moderadas, con el fin de mantener una dieta equilibrada. Para que estos alimentos lleguen a nuestra mesa, se requiere de un largo proceso que inicia en el campo. ¿Han reflexionado sobre el proceso de producción de alimentos y la forma en que llegan hasta el consumidor final? ¿Se han preguntado dónde se producen? ¿Cómo se transportan? Si se utilizó algún fertilizante o plaguicida durante su crecimiento, y si es así, ¿son seguras estas sustancias? ¿Se producen de manera sustentable? ¿Son productos orgánicos? Para resolver estas preguntas, vamos a realizar un proyecto de tipo ciudadano. Presten atención al siguiente video y reflexionen en torno a los plaguicidas. ¿Su uso está justificado? ¿Existen alternativas menos dañinas para el medio ambiente? El glifosato es el herbicida con mayor producción y uso en el mundo, y también el más peligroso.
Este plaguicida se emplea fundamentalmente en los cultivos de soya, maíz y algodón transgénicos. La verdadera toxicidad del glifosato se logró ocultar por años, en virtud de las campañas implementadas por sus fabricantes, las gigantescas corporaciones de agroquímicos y por la ausencia de estudios científicos. Hoy es diferente. Por sus efectos nocivos, el glifosato ha sido prohibido o restringido en países como Austria, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Tailandia, Sri Lanka, Bermudas y algunas regiones de Argentina, España y Nueva Zelanda. ¿Cómo saber de sus peligros? La Antología Toxicológica del Glifosato de E. Martín Rossi enlista 1.108 artículos científicos que informan de ello. De ese compendio se deduce que el glifosato es un agente tóxico altamente peligroso a la salud humana, pues se ha comprobado o sugerido que genera encefalopatía, autismo, parkinsonismo, malformaciones y diversos tipos de cáncer, además de afectar los sistemas endocrino, reproductivo, inmunológico, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular de las personas. La Organización Mundial de la Salud ha declarado al glifosato como probablemente carcinogénico para los humanos. Además, el glifosato resultó tóxico para diferentes especies de crustáceos, moluscos, oligoquetos, algas, hongos, fitoplancton y zooplancton, anfibios, tortugas, arácnidos, aves, mamíferos y, lo más preocupante, a insectos benéficos y polinizadores. Finalmente, existe evidencia de la permanencia de este plaguicida en agua, suelo, aire y alimentos. Hoy, el glifosato genera la mayor destrucción de la biodiversidad de toda la historia natural del planeta. Se aplica en más de 54 millones de hectáreas de soya transgénica en 5 países de Sudamérica. En esa superficie, que equivale a casi el tamaño de Francia, solo existen infinitos campos de soya y se ha arrasado con bosques, selvas y matorrales tropicales y contaminado y enfermado a miles de ciudadanos. Desafortunadamente, en México se sigue utilizando el glifosato en decenas de miles de hectáreas, principalmente del norte y centro del país. Un último reporte ha revelado además que el glifosato debilita el sistema inmunológico y hace más susceptible a las infecciones como el COVID-19. Pensando en la salud humana y en la salud del ambiente, la Semarnat, en sintonía completa con lo expresado por el presidente de México, aplica una política de eliminación gradual de los plaguicidas en general, comenzando por el glifosato y la prohibición de los cultivos transgénicos como el maíz, la soya y el algodón. En suma, la Semarnat realiza una transición alimentaria de los sistemas agroindustriales a los sistemas agroecológicos. Los fertilizantes son materiales ricos en nutrimentos que se utilizan para mejorar las propiedades del suelo y así obtener un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas. Existen 3 tipos de fertilizantes. Químicos. Contienen nutrimentos elaborados por el hombre, generalmente son de origen mineral, animal, vegetal o sintético. Dentro de los fertilizantes químicos están los elaborados con los nutrimentos principales para el suelo, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Orgánicos, que son aquellos que se forman naturalmente, con nula o poca participación del hombre. Pueden ser de origen mineral, vegetal, animal o mixto. Un ejemplo de fertilizante orgánico es el estiércol. Inorgánico. Son productos derivados de rocas y minerales que se aplican en el suelo o sustrato para elevar la fertilidad de los cultivos. La harina de roca es un ejemplo de fertilizante inorgánico. Por medio de la utilización de fertilizantes químicos en la agricultura, se ha incrementado la productividad de los cultivos, lo que reduce la necesidad de aumentar la superficie agrícola. Sin ellos, se tendrían que destinar más hectáreas a la siembra, lo que afectaría a los ecosistemas. La contaminación por fertilizantes se produce cuando éstas se utilizan en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan de la superficie del suelo por acción del agua o del viento antes de que puedan ser absorbidos. Los excesos de nitrógeno y fosfatos pueden filtrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a cursos de agua.
La contaminación de las aguas subterráneas a causa de los productos y residuos químicos es uno de los problemas más importantes en muchos países en desarrollo. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, define los plaguicidas como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluidos los vectores de enfermedades humanas o animales, y las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier forma en producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, productos de madera o alimentos para animales. El término plaguicida comprende todos los productos químicos utilizados para destruir o controlar las plagas. En la agricultura se utilizan herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas y rodenticidas. Por desgracia, los beneficios de estos productos químicos vienen acompañados de varios efectos perjudiciales, algunos de ellos tan graves que ahora representan una amenaza para la supervivencia de importantes ecosistemas como consecuencia de la perturbación en las relaciones depredador-presa y la pérdida de biodiversidad. La FAO y la OMS, Organización Mundial de la Salud, estiman que cada año más de 4 millones de personas tienen probabilidad de envenenarse por plaguicidas tóxicos, debido a que no disponen de la suficiente capacitación para utilizarlos de manera segura. El agua y el manto verde de las plantas que cubren el suelo forman el mundo que abastece la vida animal. Aunque la humanidad moderna recuerda rara vez este hecho, la verdad es que no podría existir sin las plantas que modifican la energía solar y fabrican los alimentos básicos de los que dependen para subsistir. Carson, Rachel, Primavera Silenciosa, página 42. En septiembre de 1962 se publica el libro Primavera Silenciosa, de la escritora y bióloga Rachel Carson. En él se denuncia por primera vez, de manera abierta y documentada, los peligros del uso generalizado e indiscriminado de los plaguicidas, así como los graves daños que provocan a la flora, a la fauna y al ser humano. Estos productos químicos no son selectivos. Por esta razón, pueden acabar con todos los insectos y permanecer en las hojas de los vegetales y en el suelo, contaminándolos. Carson considera que existe el mismo riesgo de que la raza humana se extinga a causa de una catástrofe nuclear que a causa de la contaminación que provoca el uso de estos productos químicos cuando se acumulan gradualmente en los tejidos de plantas y animales. Este libro se considera precursor del movimiento de concientización medioambiental a nivel global. Tras la publicación de este libro, la autora sufrió una serie de ataques personales que aludían a su condición de mujer, científica y soltera. Además, la tacharon de alarmista, fanática y comunista. Estos ataques fueron orquestados por empresas químicas que tenían miedo de sufrir pérdidas económicas y que no querían que se relacionaran sus productos con la contaminación y la muerte de especies animales y vegetales. Con la publicación y difusión de su libro, Carson logró que se revisaran las políticas sobre el uso del DDT, un plaguicida muy popular durante la segunda mitad del siglo pasado, así como su eventual prohibición. Además, se ayudó a que se regulara la aplicación de muchos otros plaguicidas. Es importante aclarar que Rachel Carson nunca se opuso al uso de plaguicidas, sino al abuso en su aplicación sin el conocimiento previo de sus efectos dañinos, así como a su manejo sin medidas de seguridad. Ahora que ya conocemos la problemática, vamos a comenzar a trabajar en nuestro proyecto. Recuerden que el proyecto será de tipo ciudadano, ya que la problemática tiene un gran impacto y relevancia social. La primera etapa es la planeación. Podemos partir de las siguientes preguntas. ¿Los alimentos que consumimos están libres de residuos de plaguicidas? ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de consumir residuos de plaguicidas en los alimentos? Nuestro propósito puede ser este: investigar y difundir acciones y recomendaciones para eliminar los residuos de plaguicidas de la cáscara o piel de frutas y verduras. Para el desarrollo del proyecto pueden consultar diferentes fuentes de información, su libro de texto, artículos de divulgación, revistas, desde luego en Internet. Recuerden investigar en páginas con información confiable. Nosotros
no tenemos manera de saber exactamente qué cantidad de residuos tóxicos están presentes en la cáscara, piel u hojas de frutas y verduras. Por lo tanto, es recomendable tomar las siguientes precauciones antes de consumirlas. Lavar las frutas y verduras con agua fría puede eliminar entre el 75 y 85% de los residuos de plaguicidas presentes en la cáscara y piel. Si el lavado es con agua ligeramente salada, se puede eliminar un mayor porcentaje de estos residuos. Las lechugas deben lavarse hoja por hoja. También pueden sumergirlas en un recipiente con agua y una cucharada de bicarbonato de sodio durante 5 minutos y enjuagar. Busquen más recomendaciones como estas y en la etapa de comunicación elaboren una infografía, ya sea en su bitácora científica o en formato digital, para compartirla con sus compañeros y maestro de ciencias químicas. Observen el siguiente ejemplo. En la etapa de evaluación, completen el siguiente cuadro para reflexionar sobre las dificultades, logros y oportunidades que se presentaron en cada fase. Ya que entendemos las graves repercusiones que tiene el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas para el ambiente, les planteo otro ejemplo de proyecto ciudadano con la misma problemática. ¿Son estos productos químicos la única alternativa para asegurar la producción suficiente de alimentos? ¿Existen otros métodos o productos para el control de plagas? ¿Existen fertilizantes que no tengan que aplicarse directamente al suelo? Podemos partir de estas preguntas e investigar sobre alternativas a las tradicionales soluciones químicas. Un ejemplo es el uso de insectos depredadores para el control de otros insectos plaga, como la mantis religiosa, que se alimenta de orugas y escarabajos que dañan los cultivos. O la fertilización foliar, que se aplica directamente sobre el follaje de la planta, disminuyendo en gran medida el fertilizante que debe aplicarse al suelo. Al finalizar, pueden organizar la información en un cuadro en el que señalen las ventajas y desventajas de estas soluciones alternativas. Al elaborar proyectos, se fortalece la habilidad para formular preguntas e hipótesis. Se desarrollan actitudes y valores que nos permiten apreciar los aportes de la ciencia y la tecnología y su uso para mejorar nuestra calidad de vida. Y se aprenden sobre los peligros del manejo de materiales y sustancias químicas sin una regulación adecuada, desde su producción hasta su disposición final. Como humanidad, tenemos el reto de producir suficientes alimentos de manera sustentable y sin comprometer la existencia de otras especies, que son fundamentales en el delicado equilibrio natural. Por esta razón, es muy importante hacer uso adecuado de plaguicidas y fertilizantes. Entre profes, queremos compartir con nuestros compañeros docentes algunas ideas, sugerencias y recursos para que en la medida de lo posible las apliquen en la enseñanza de este tema con sus alumnos, con quienes esperamos que tengan contacto frecuente. Queremos recomendarles la lectura del libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, el cual se mencionó a lo largo de esta sesión. A pesar de que no hay evidencia de que el coronavirus se transmita a través de los alimentos, es fundamental extremar las medidas de higiene y lavar las frutas y verduras, ya que pueden contener residuos de plaguicidas, aguas residuales e incluso bacterias como la Escherichia coli, que puede provocar dolores abdominales y diarrea. Para saber más de este tema, les recomendamos escuchar el audio de Ciencia UNAM Radio llamado Primavera Silenciosa, el libro pionero que alertó sobre una catástrofe ecológica, disponible en la dirección que aparece en pantalla. O utilicen el código QR. Hola, ¿qué tal? Yo soy don Leopoldo. ¿Sí? Y fíjense que me vine aquí a pasear a la asignatura de Ciencias Químicas, ¿verdad? Porque andaba yo pensando, ¿no? Que pues, mucha gente tiene la creencia de que las ciencias y el arte, pues andan peleadas, ¿no? Como perros y gatos, ¿no? Como el agua y el aceite. Y no tiene por qué ser así, ¿verdad?
Y pues un ejemplo de ello, pues lo podemos encontrar en un personaje, pero muy interesante, en la historia de la cultura en México. La verdad no es muy conocido, pero, hombre, tuvo una vida, pero muy singular. Se llamó Jorge Cuesta, ¿sí? No, y este cuate era poeta, químico, escritor y científico, ¿sí? Este cuate nació en Córdoba, Veracruz, y siempre, pues, la literatura y la ciencia, para él iban de la mano, ¿sí? Entonces, miren, fíjense, al concluir sus estudios en la Facultad de Ciencias Químicas en la Ciudad de México, en 1925, el Jorge Cuesta se acercó al grupo de los contemporáneos, que eran una bola de cuates así, chamacones, ¿no? Que eran escritores, pero tremendos, ¿sí? ¿Sí? Y estaban pues muy influenciados por los artistas europeos de aquella época. Entonces adoptaron a Jorge Cuesta y lo llamaron el alquimista, ¿no? Y pues el caso es que Jorge Cuesta relacionó siempre su profesión de químico con su vocación de poeta, participaba en el medio literario y periodístico y al mismo tiempo trabajaba en la Sociedad Nacional de Azúcar y Alcoholes. Tanto su poesía como su crítica literaria paulatinamente se fue refinando. Adoptó cierta oscuridad, lo mismo que en su beta de alquimista. Por ejemplo, en su misterioso laboratorio realizaba experimentos estrafalarios que él mismo ingería, llevando la ciencia pero hasta un extremo vital, ¿sí? Entre ellos, dijo que estaba creando un polvo que convertía el agua en vino, o estudiando el complejo vitamínico de la marihuana, y una panacea con la base de la ergotina, la misma sustancia del LSD. Pues en una ocasión, por ejemplo, ingirió uno de sus experimentos y llegó a un estado de catalepsia momentánea. No, pues no era para menos, ¿verdad? Pues quizá por haberse convertido en su propio conejillo de indias, o quién sabe por qué razón, pues imaginó en cierta ocasión que estaba cambiando de sexo. Y ya estando internado en un hospital psiquiátrico, se quitó la vida en el año de 1942. Pero no se dejen engañar por el desenlace de la historia, ¿eh? Lo importante es que Jorge Cuesta pues, fue uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo pasado. Y también fue un químico fascinante y original. Y bueno, pues eso es todo lo que les tenía que decir. Vayan a leer al Jorge Cuesta, el alquimista, si se atreven, ¿eh? Nomás no se vayan a tomar sus propios experimentos. Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Debido a que la contingencia sanitaria no ha terminado, es importante que no olvidemos las medidas sanitarias que nos han recomendado, como el lavado de manos continuo, la aplicación de gel antibacterial en manos cuando visites lugares públicos, el uso de cubrebocas antes de salir de casa y recuerda siempre mantener la sana distancia. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.